Aquí. Bien, criterio de máxima eficiencia. Hemos comentado hasta ahorita que dependiendo las condiciones de operación del transformador, la eficiencia que te puede entregar, pues mm, cambia. Cambia por diferentes razones. Por ejemplo, dentro de las causas por las que comentamos, la eficiencia nunca es 100% en un transformador real, pues están, por ejemplo, los efectos que ocurren dentro del núcleo, los cuales en el circuito están aproximados por el efecto de la RC y el efecto de la XM. Estos dos elementos, RC y XM, pues representan lo que ocurre dentro del núcleo, particularmente lo que te producen las corrientes parásitas, lo que produce acá la histéresis y algunos efectos no lineales de saturación en cuanto a la cantidad de líneas que pueden pasar por el material. Estos dos elementos hemos aprendido que te generan pérdidas de potencia y en consecuencia la eficiencia no es 100%. A las pérdidas de potencia que ocurren debido a estos dos y a las razones que están aquí, corrientes parásitas y a la histéresis, se les suele agrupar en una cierta categoría, las cuales se les llama pérdidas magnéticas. Pérdidas magnéticas. Y vamos a identificarlas como P subíndice M. P subíndice M. Pérdidas magnéticas. Estos conceptos ya los habrás visto en máquinas. Si no los has visto, lo vas a ver en máquinas porque se utilizan de forma similar. Pérdidas magnéticas. Las pérdidas magnéticas entonces son aquellas que se deben a los fenómenos que ocurren en el núcleo del transformador. La intensidad o la forma, la magnitud con la que estos dos elementos afectan el comportamiento del transformador en sí, tiene que ver con cómo se construye, tiene que ver con los materiales, tiene que ver con factores que, digamos, ya van fijos dentro del transformador. El tamaño de los laminados, eh, el material con el que se construyan, las dimensiones, todo eso es fijo, o sea, que ya es por diseño, es por construcción del transformador. Entonces, estos dos, por lo tanto, se mantienen prácticamente constantes. El que yo opere el transformador con ciertos niveles de voltaje o con ciertos niveles de corriente, o el que yo baje o suba la potencia, o lo trabaje con un distinto factor de potencia, no me van a modificar en prácticamente nada el efecto negativo que tienen estos dos, porque su efecto negativo ya viene de construcción, ya lo trae el transformador, independientemente de la manera como lo vayas a operar. Entonces, las pérdidas magnéticas en transformadores se consideran constantes, constantes o fijas. ¿Sale?
O sea, en otras palabras, si logramos calcular cuál es el efecto de las pérdidas de transformador en estos casos, pues no se modifican independientemente de la manera como yo opere o haga que trabaje el transformador. ¿De acuerdo? Esas son las pérdidas magnéticas. Ahora bien, junto con estos dos elementos, platicamos que existen otros que también contribuyen a que la eficiencia no sea 100%. ¿Como cuáles? Pues están lo que aparece en los devanados primario y secundario, es decir, la eh, R primaria o secundaria, R1, R2 y la X1 o X2, 1,2 o X1,2, cualquiera de los dos lados. Estos elementos están allí para aproximar el efecto negativo que tiene la resistencia del devanado y la dispersión de flujo. Esto ocurre en el devanado. Y estos elementos que tanto en el primero como en el secundario no son constantes. Porque, por ejemplo, la pérdida de potencia en la resistencia, pues tiene que ver con el cuadrado de la corriente. Recuerda que la potencia, por ejemplo, que se pierde aquí, pues es igual a I cuadrado R. Entonces, ¿a qué voy? Que entre más corriente pase por aquí, mayor es la pérdida. Por lo tanto, estos elementos sí cambian dependiendo, su efecto negativo cambia dependiendo de cómo se esté operando el transformador, a diferencia de los de acá, que son constantes, porque esto depende de cómo está construido, estos no, esto depende de cómo se esté operando. Esta categoría de pérdidas de potencia se les llama pérdidas de conducción o pérdidas eléctricas y vamos a identificarlas como P subíndice CO. Pérdidas de conducción o eléctricas. ¿Qué son? Bueno, pues las pérdidas de conducción eléctrica son aquellas que se deben a los niveles de corriente en los devanados. Y como tal, no son constantes, sino que su valor depende de cómo se opere el transformador. ¿Y se alcanza a ver? El agrupar las potencias de esta manera permite relacionarlas a través de un diagramita muy sencillo que se le llama diagrama de flujo de potencias, que como te digo, también se utiliza en máquinas, en motores y en generadores. Diagrama de flujo de potencia. Y consiste simplemente en una flechita, donde aquí tendría la potencia de entrada, y si esto fuera ideal, pues la potencia de entrada sería exactamente igual a la potencia de salida, pero no lo es. Entonces, como no lo es, tenemos
dos diferentes tipos de pérdidas. Dos diferentes tipos de pérdidas, eh, que son la razón por las que no son exactamente iguales. Y esas pérdidas, pues son precisamente las pérdidas magnéticas y las pérdidas de conducción. Aquí sería pérdida magnética y pérdida de conducción. ¿Cómo calculamos cada una de ellas? Bueno, pues por ejemplo, la potencia de salida, ya habíamos visto que la PO, pues se puede calcular con la parte real de la potencia aparente que se utiliza aquí. En otras palabras, se podría calcular con, para el circuito equivalente aproximado, reflejado al primario, el que estuvimos utilizando en el ejemplo anterior, para ese circuito, la potencia de salida se podría calcular con V2' RMS por el coseno, por la I2' RMS por el coseno de teta, o lo que es lo mismo, el factor de potencia. Luego, las pérdidas de conducción, como te digo, pues depende de la corriente que pasa por aquí. Así que la fórmula de ecuaciones de este tipo, las pérdidas de conducción para el transformador equivalente, aproximado, reflejado al primario, se calcularían con PCO es igual a la I2 reflejada al cuadrado por la RE. R equivalente reflejada al primario. La pérdida magnética, ahorita vemos cómo se calcula, pero lo que sabemos es que la pérdida magnética es constante. CTE, constante. Y la potencia de entrada, pues la potencia de entrada es la suma de estas tres. La potencia de entrada la podríamos calcular. Si ya tenemos estas tres, la potencia de entrada la podemos calcular como PM más PCO más PO. Entonces, pasa aquí algo interesante. Hoy como Xavier. Entonces, aquí pasa algo interesante porque, mira, una cosa que hemos ido viendo es que según vamos cambiando eh, qué tanto porcentaje de la carga se utiliza, el transformador modifica su eficiencia. Voy a tratar de explicártelo con una gráfica. Mira, si imaginamos que tengamos esto así. Y acá tenemos mm, eficiencia. Y acá tenemos porcentaje de operación. ¿Ok? Porcentaje de operación y eficiencia. Entonces, suponte que tú tienes un transformador, los parámetros que quieras de entrada, pero no le conectan ninguna carga. O sea, el secundario está desconectado, completamente desconectado. No hay nada a la salida. ¿Cuál es la eficiencia de ese transformador? Cero. ¿Por qué? Pues porque no hay voltaje, no hay V2,
No hay, entonces I2 está abierto el circuito, no hay I2. Entonces, no hay potencia en la salida. Entonces, yo quiero hacer PO sobre PI, me va a dar cero. Entonces, si yo no le coloco carga, es decir, si el porcentaje de operación es cero, la eficiencia es cero. ¿Ok? Mismo transformador conectado con la misma fuente, mismos parámetros, todo igual, pero yo lo tengo sin carga, la eficiencia es cero. ¿Por qué? Porque no hay corriente en el secundario. Pero si poco a poco yo voy conectando una carga y voy cambiando la operación al 10%, al 15%, al 20%, y así voy poco a poco subiéndola, lo que va a pasar es que la eficiencia, conforme yo vaya subiendo el porcentaje de operación, la eficiencia poco a poco va a ir subiendo, pero no sube así en línea recta, sino que va a subir en forma exponencial. ¿Vale? Pudiéramos decir, bueno, entonces si yo lo llevo al 100%, quiere decir que va a tener la máxima eficiencia. No es cierto, porque el transformador hace una curva de esta manera, algo así. Quiere decir que si yo lo tengo en cero de operación, la eficiencia está muerta. Pero si yo lo voy subiendo mucho, la eficiencia tampoco está al 100. El parámetro donde mi transformador alcanza la máxima eficiencia es un lugar aquí en medio. Ahí es donde yo tendría, digamos que, la máxima eficiencia. Para encontrar este valor de porcentaje de operación y en consecuencia la corriente a máxima eficiencia y eta, la corriente que me produce la máxima eficiencia, pues necesito calcular ese punto. Ese punto es fácil de calcularlo con derivadas. ¿Por qué? Porque si yo conozco la ecuación de esta curva, calculo la derivada con respecto a operación aquí, y esa derivada la igual a cero, pues voy a calcular el máximo. Y de ahí sale la ecuación para calcular esta corriente. No la vamos a calcular aquí, me la van a aceptar como acto de fe, ¿ok? La ecuación o la corriente que me da este punto, donde la eficiencia es máxima, a partir de la cual va a ir bajando la eficiencia hacia un lado y hacia el otro también. Esa corriente se calcula, vamos a identificarla como I2 eta, o sea, la corriente en el secundario eta. Eta va a implicar que es máxima eficiencia. ¿Sale? Aquí la eta como subíndice, eta, quiere decir que es corriente a máxima eficiencia. La corriente a máxima eficiencia se va a calcular con la raíz cuadrada de las pérdidas magnéticas sobre la resistencia equivalente reflejada al primario. ¿De dónde salió esta ecuación? Bueno, esta ecuación sale de derivar la curva que está aquí. Control. Ahí voy. No es la única ecuación que me permitiría calcularlo. Hay otra fórmula que es la corriente en el secundario a máxima eficiencia. También la puedo calcular como raíz cuadrada de la pérdida magnética sobre las pérdidas eléctricas, PCO, a plena carga, PC.
Entonces aquí va a ser necesario que definamos dos parámetros nuevos. Y 2 eta significa corriente a máxima eficiencia. Si yo logro que en el circuito pase esa corriente, garantizo que voy a llevar el transformador a trabajar lo mejor que se pueda. ¿Ok? Y PC o PC, pérdidas de conducción. PC sería pérdidas de conducción o eléctricas. No se ve esto, ¿verdad? Ahí voy. A plena carga. Plena carga. Por lo tanto, si existe un escenario en el que yo tengo la máxima eficiencia, pues entonces yo no tendría por qué andar jugando con valores raros de porcentajes de operación. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, si yo sé que el transformador me da una salida de 1000 volt-ampere, pues yo no tengo por qué andar diciendo, vamos a operarlo a 7000, vamos a operarlo a 6000. No, no, porque pues no es de adivinar. Yo puedo calcular a cuál potencia me conviene que trabaje. O sea, es de 10,000, pero eso no quiere decir que me convenga ponerlo a 10,000. Me puede dar hasta 10,000 al costo de perder eficiencia. Pero si yo quiero que me eficientice el uso de la energía, entonces no me conviene operarlo allí. ¿A cuánto me conviene operarlo? Bueno, esa cantidad de potencia a la que conviene operarlo se le llama especificación. Bueno, acá arriba se ve, sí. Especificación a máxima eficiencia. Y entonces se calcula con la siguiente fórmula. Los volt-ampere a máxima eficiencia, volt-ampere a máxima eficiencia. Esta no es una I, es una barra. Volt-ampere a máxima eficiencia se calcula con los volt-ampere especificados por raíz cuadrada de PM sobre PCO PC. Esta es la ecuación. ¿Qué me da esa ecuacióncita? ¿Qué me va a dar de resultado? No sé, como te decía, por ejemplo, supongamos que el transformador fuera de, digamos, 110 kilovolt ampere, fuera el transformador. ¿Sale? Esa especificación quiere decir que es a plena carga, es al tope de lo que te puede dar el transformador. Eso es lo máximo. Yo lo puedo llevar allí, como te decía, a costa de, pues, no operar a máxima eficiencia. Entonces, cuando yo lo calcule a máxima eficiencia, voy a meter esto aquí como voltaje especificado, voy a usar la relación de estas pérdidas de potencia y me va a entregar la potencia que me conviene usar. Entonces, aquí tal vez en lugar de 100, 110 kVA, a lo mejor dices, es que a ti te conviene operarlo a 98 kVA. Si lo operas a 110 kVA, vas a tener menor eficiencia que 98. Si quieres trabajarlo así, con mejor eficiencia, este es el factor de operación que debes tener. En eso consiste este análisis. ¿Ok? Entonces, en esos problemas que vamos a empezar a ver a partir de la próxima semana, vamos a concentrarnos en este escenario, muchachos. Ya no se va a tratar de, pues, opéralo al 50%, opéralo al 25%. No,
Ya no vamos a jugar con esos números. Ahora la pregunta va a ser, calcula cuál es la potencia que conviene usar para tener la máxima eficiencia del transformador. ¿Me explico?